Muy bien. ¿Qué dice? Para el circuito de la figura, nos está dando ahí un circuitillo. ¿Qué te dice? ¿Alguien quiere entrar? Listo. Calcular la corriente IT si el circuito entra en resonancia. En resonancia. Aquí está hablando algo bien, bien importante. La resonancia. Ya, bueno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ya es un poquito de maña, muchachos, de cómo ustedes puedan ingeniárselas. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Igual que lo hemos aplicado en la clase anterior, ustedes tienen que aplicar leyes de Kirchhoff. Aquí tienen una corriente, aquí tienen otra. La suma de esas dos, ¿qué va a ser? Mi corriente IT, ¿no? Es un inicio, no por algo tengo que partir. Esta la llamaremos la corriente 1 y esta es mi corriente 2, ¿ok? Entonces vamos a guiarnos con esto y vamos a decir que IT va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a I1 más I2. Aquí vamos a poner I1 más I2. Ok, perfecto. ¿Qué sigue? Yo acá tengo que expresarlo de forma que conozco, que pueda entender, que me ayude de cierta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí igual nos habían dado la fuente, creo que me he olvidado copiar. Venía con la fuente, ¿no? Con V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que voltaje sobre, ¿qué tenemos en la corriente 1? Tenemos R menos J XN, ¿cierto? Que eso equivale a, bueno, vamos a poner, no, sí, le pondremos. Esto va a ser igual a 1 dividido entre 2 pi c, o también le podemos poner en este caso omega. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil para los cálculos que quiero hacer que yo le ponga así. Más b dividido entre j. En este caso solo el componente inductivo, así que es positivo y se mantiene así. Ok, listo. Ya estoy un poco más con valores que me convienen, con los que ya hay algo de idea, así que voy a desarrollar sobre lo mismo. ¿Qué significa, qué es que un circuito esté en resonancia? Pregunta, ¿ya han llevado el puente Wheatstone en laboratorio, en Fisiquita 2? ¿Se acuerdan? Bueno, no importa. Es un experimento donde ustedes es como que anulan una resistencia del miedo, un valor al medio del puente en H para encontrar un valor, no, anulan el del medio jugando con los valores de los costados para eso, ¿no? Para demostrar ese punto y dándole valores a los valores de afuera, ¿no? Entonces, de manera no igual, pero bajo el mismo concepto, cuando están en resonancia, y por eso también hemos hecho este ejercicio, resonancia, ¿qué quiere decir? Que mi circuito R tiene cero en mi componente inductivo, es decir, que mi parte inductiva y mi parte capacitiva se han simplificado entre sí. ¿No ven? Les recuerdo que la fórmula dice esto. ¿No ven? Entonces, XL menos XC se tiene que hacer cero. Eso es lo bello de la resonancia, ¿no? Bueno, tiene sus consecuencias esto, no siempre es bueno, pero también tiene su aplicación y sirve, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que hacer cero esto, ¿no? Para que esté en resonancia. Y entonces, ¿qué necesito? Yo necesito llevar todo lo que sea imaginario a este lado, ¿no ve? Es como que esto fuera el clásico, ¿no ve?
Y en el clásico no puedes juntar, ¿no? Bolivaristas y stronguistas, tienes que separar. Algunos a la curva norte y otros a la curva sur. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ah, pues ahí vamos a recurrir a todo lo que ustedes conocen, han aprobado, ¿no ve? Con 100 han pasado el prefa, así que vamos a racionalizar. Aquí le vamos a poner vamos a hacer primero así, menos, o bueno, más, perdón, porque tenemos que hacer diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a aplicar justamente eso. Y a este lado, J por J, ¿no es cierto? Que esto ya han debido llevar en variable compleja los que ya han llevado. Esto ya incluso de memoria podrían decirlo, ¿no? Esto sube arriba y me genera un menos acá, ¿no? Pero bueno, ya estamos yendo paso a pasito, no quiero que se confundan. Ya, para el que no haya entendido, aquí estamos racionalizando, estamos poniéndole el componente imaginario arriba. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a llevar esto de acá? Lo siguiente. No, yo voy a venir aquí arriba. Le vamos a poner R más todo eso. Listo. Y abajo, ¿qué tenemos? Abajo vamos a tener R elevado al cuadrado. J al cuadrado es menos 1, se vuelve positivo. Luego tengo aquí omega al cuadrado y aquí tengo C al cuadrado, capacitancia al cuadrado, ¿no es cierto? Del otro lado ya habíamos dicho que este es simplemente menos J. Pero bonito, ¿no? ¿No es cierto? Así, eso. Muy bien. ¿Qué nos toca hacer? Pues ahora sí, ya tenemos que separar la parte activa de la reactiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí, esto es clave, ¿no es cierto? Déjenme, caramba, ya voy a copiar esto 2 veces. Listo. Aquí, por. Ahora sí sale esto, ¿no es cierto? Ahorita voy a copiar R. No desespere, pueblo, no desespere. VR, muy bien. Y aquí, J, listo, todo bien. Todo perfecto, todo viento en pop. J, V. Algo más que me haya faltado, aquí tiene que ir un más, ¿no es cierto? Estamos separando simplemente. Fíjense qué es lo que hemos hecho. VR lo hemos multiplicado y aquí también. Y los hemos separado, ¿no? Muy bien, ahora ya tengo parte activa y reactiva. Como hemos dicho, todo lo que sea inductivo, porque está en resonancia, no nos afecta, no nos interesa, entonces se nos va. ¿Ok? Entonces, como todo eso se nos va, tenemos simplemente esto. Y esta sería nuestra respuesta. ¿No están los valores que tenemos? Sí. Si ustedes quieren desarrollarlo aquí, ponerle un número, ponerle 2πf, están en todo su derecho, ¿no? 2pi por f. Y le vamos a poner 2pi. Y listo. Ya habríamos llegado a la respuesta. Eso sería. Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, queja, pregunta, amenaza, insulto? Ok, creo que no. Entonces, vamos al último ejercicio que dice así. La figura muestra el diagrama fasorial. Ya, aquí vamos a hablar. Ya habíamos hablado un poco de fasores, ¿no? Entonces, vamos a hablar más sobre eso. Vamos a hacer hincapié. Donde Vs es el fasor que representa el voltaje de la fuente de alimentación. I es el factor de la corriente en el circuito. Calcular la potencia disipada cuando el circuito
entra en resonancia. Considere V1, bueno, aquí vamos a entender muchas cosas. En el examen, cuando les han dado este ejercicio, ya venía con los datos aquí. ¿Por qué no lo he puesto yo? Porque quiero que entendamos este concepto de lo que significa fasorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, te dice V1 es 4 voltios. ¿Qué significa que está en fase? ¿Ok? Entonces va a ser este de acá. Este lo voy a hacer con él. 4 voltios. Muy bien. ¿Qué sigue? J6 el voltaje 2 está en 6. Es este de aquí, ¿no es cierto? J6. El voltaje 3 está yendo hacia aquí abajo, ¿no? Entonces, este de aquí menos J3 es ese. ¿Qué más te dice? El diagrama donde ves es el fasor que representa el voltaje en la fuente, y ya, perfecto. Esos son mis tres vectores, los tres puntos que me conviene analizar. Y la corriente me le está dando 8 amperes, entonces es mi corriente que está en fase, ¿no es cierto? Ya hemos hablado anteriormente de lo que nos representa esta corriente en fase. Y bueno, vamos a aplicar un poquito más de eso. A continuación, si está en fase, que hemos dicho que es resistivo puro, ¿me ve? Entonces, bueno, va por ahí, ¿ok? Esta es la corriente que está en nuestra resistencia. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Esto. Bueno, VS, ¿no ve? Bueno, la potencia, para eso vamos a necesitar esto. Nuestro VS total. Muy bien, entonces, denme un segundo, quiero otro color. Perfecto, entonces, como ustedes ya saben de memoria, para que yo determine fácilmente VS, puedo determinarlo con esto directamente, ¿no es cierto? Voy a borrar mis congresos. Y se apaga mi celular y ya valió Berlín esto. Aquí obligatoriamente yo tengo que ponerle su sombrerito, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un vector. Muy bien. Esto va a ser voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ¿no es cierto? Un segundito. Ya. Vamos a poner esto así. Vamos a ponerle aquí 3, nuestro voltaje 2 y nuestro voltaje 1. Muy bien. ¿Qué sigue acá? Pues voy a reemplazar, ¿no? Lo que tengo 4 más J6 menos J3. Esto es un triángulo 345, ¿no es cierto? Entonces el ángulo debe ser 643, 36.87, el módulo 5, ¿no es cierto? Corríjanme si estoy mal, lo cual obviamente no va a pasar porque yo soy perfecto. Pero a ver ya, ¿estoy en lo correcto? Si esto es un 3,4, esto es un triángulo 3,4,5, lo cual quiere decir que mi módulo es 5 y el ángulo que ahí tengo es con geometría, creo, ¿no? Sí. Esto debe ser 36.87, creo. ¿Estoy bien? ¿Me pueden confirmar que salga eso efectivamente? Tal vez les estoy mintiendo. Está bien, Axel. Ya, perfecto. Sigamos. Ese es mi voltaje. Listo. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me interesa ahorita? Mi potencia disipada. ¿Qué significa mi potencia disipada? La que está en la resistencia, porque lo único que disipa es la resistencia, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, como es la única que disipa, yo tengo que analizar con esta mi corriente de fase, ¿no es cierto? Entonces, ahí mismo vamos a poner.
Pero, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos R, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, nosotros no podemos decir que mi potencia, no podemos expresar la potencia así de forma fea y decir B por I, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo de forma adecuada. Como es disipada, tiene que ser una corriente al cuadrado sobre R, ¿no es cierto? Entonces nos guiaremos con eso, ¿ok? Primero, como aquí yo he sumado mis voltajes, entonces estamos hablando de un circuito en paralelo. ¿Qué vamos a decir? Necesito, si bien ya tengo mi voltaje total, necesito mi voltaje, bueno, esta va a ser mi parte del voltaje, la parte real, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, no es lo que está afectando a nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque está en fase. Todo lo que estemos analizando aquí es lo que está sucediendo en fase, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un voltaje diferente, no un voltaje 1. Vamos a poner V1 va a ser igual a ¿qué? A R por I, ya. Y solo ahí le vamos a poner. Si de aquí el vir, ¿no es cierto? Si de aquí yo despejo mi corriente V, que voy a tener 4, mi corriente hemos dicho que en fase es 8 y ya puedo calcular mi resistencia. ¿Cuánto había sido mi resistencia? Vengo aquí. 1 medio, ¿no es cierto? Va a ser igual a 1 medio de ohms, ¿no es cierto? Ya, aquí nos vamos a lo que estamos manejando. Matemáticas básicas y ohm. No veo ohmiaje. Chicos, estoy ciego, no veo ohm. Ay, por Dios, no está aquí. Ya. Y si está, ay, no puede ser, estoy ciego. Ya, aquí está. Listo. R es 1 medio. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a lo que nos truje, a lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra referencia. Sí, a ver, voy a dibujar un circuitito. Denme un minutito. Tenemos nuestra fuente, ¿no es cierto? Aquí estaba así. Vale. Esto viene así, esto viene así. Así, así y así. Perfecto. Hemos analizado la corriente que venía por aquí, ¿no es cierto? Lo que estaba en fase. ¿Con qué? Con su tensión en fase, que es 4. Ya tenemos el valor de la resistencia, pero cuando ahorita nos está pidiendo la potencia disipada respecto a todo el circuito, ¿no ve? Entonces, para eso yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que referirla a mi corriente total, ¿ya? No puedo hacer un análisis y decir solo de estito. Si bien la resistencia es la única que me va a generar eso, yo necesito analizarlo respecto a toda la corriente que está entrando, porque no nos olvidemos que hay un chingo de corriente entrando que aquí absorbe un poco y luego va a seguir pasando a los otros elementos, ¿ok? Entonces nos interesa eso también, ¿ya? O bueno, eso es el punto del análisis. Si no, de lo contrario, ya tienen, pues aquí calculan R y directamente sacan la respuesta, pero no, ¿ok? Hay que referirlo al circuito total. Ya, eso es lo que quiero que entiendan, por eso estábamos haciendo este ejercicio. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que mi voltaje BS, bueno, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una corriente total, le vamos a poner, mm, una corriente total y total por, bueno, todo lo que lleva en nuestro circuito, ¿no? Por eso lo estamos refiriendo a eso. Esto está mal.
por R. Aquí podríamos poner, ¿no? XL menos XC, pero no nos interesa, ¿no? Porque es potencia disipada. Ahora sí, respecto a la tensión total que tenemos, ya podemos sacar una corriente IT, que eso es lo que nos interesa analizar. Entonces, ¿qué vamos a tener? 5 dividido entre... Voy a copiar esto. Todo esto está siendo dividido entre... Vamos a empezar desde acá. Dividido entre... Esto en medio 0,5, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí lo vamos a poner igual 0,5, mejor. Que es un medio. Listo. Ahora esto significa que esto es 10, ¿no es cierto? Entonces, como esto es 10, yo ya tengo mi corriente total. Ahora sí ya puedo trabajar. Mi corriente total disipada, ¿no? Respecto a la resistencia, lo que estamos analizando. Y ahora sí mi potencia por efecto Joule va a ser igual a mi corriente al cuadrado por E. Ok, si ustedes querían, aquí hubieran puesto, ¿no? V al cuadrado dividir entre R. También hubiera sido válido, ¿sí? Pero repito, yo quiero hacerlo de la forma más técnicamente posible. ¿No? Entonces va a ser esto. Aquí ya no nos interesa el módulo, ¿no es cierto? Entonces tengo 10 al cuadrado por 0,5. 10 al cuadrado es 100, 0,5 de mitad, me queda... que fuera, me queda 50 watts. Y listo, esa sería mi respuesta. Perfecto, ya está. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Limber a 0,5, ya muy bien. Gracias por tu participación, Limber. Eso te voy a ayudar en el tercer parcial. Mucho. Listo. No, nadie tiene nada que decir. Opiniones, quejas, amenazas, insultos. Ok, creo que no. Entonces, eso es todo, muchachos. Yo ahorita mismo subo. Y ya hemos quedado en algo, ¿no es cierto? Ya hemos quedado en esto. Así que pueden proceder. Ya. Lo que sí, chicos, ahorita antes de que yo lo corte, necesito lo siguiente. Ustedes ahorita le van a decir, no veas a mí, bueno, ya cortarle la sesión porque hasta ahí era lo importante.